palabra de Dios. Su palabra que tiene el poder de transformar nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser en la viva y eterna y cortante palabra del Señor. Entonces voy a tomar la lectura allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, vamos a tomar allí el verso 10, Efesios 6, 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, quiere decir finalmente, en últimas, el apóstol dice: lo que me queda por decirles es: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Cobrad fuerzas en el poder soberano del Señor. Confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Eso es lo que nos queda por hacer, mis amados. Es la única forma de mantenernos en victoria y en triunfo, en todo momento y en toda circunstancia, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es en el Señor que tenemos nuestra fuerza y nuestro poder. Nuestra fortaleza no proviene de otra parte ni de otra fuente, sino del Señor. Ya el apóstol le había dicho a los efesios que él oraba al Padre Celestial, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay un hombre interior en cada uno de nosotros, una nueva criatura que se fortalece con el poder de Dios por su espíritu. Y cuando habla de ese poder, la forma en que él lo describe es la supereminente grandeza de su poder que actúa para con nosotros los que creemos. No es cualquier clase de poder el que actúa en nosotros, es el poder de Dios. El apóstol era reiterativo en este tema porque él sabía que era la única forma de mantenernos en victoria, en triunfo, a pesar de las circunstancias adversas y contrarias. Es tiempo de fortalecernos en el Señor. A los colosenses también les escribe y le dice: fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder. Ese poder de Dios es el que nos fortalece, es el que nos levanta, es el que nos sostiene. Es tiempo de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, especialmente cuando hay tiempo de aflicción, cuando hay tiempo de dolor, en toda circunstancia, en todo momento, para mantenernos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, fortalecidos en el Señor. En alguna ocasión David estaba siendo perseguido por Saúl debido a la envidia que éste sentía por él, y David tuvo que irse a vivir a una tierra lejana. En algún momento se ubicó allí en una ciudad llamada Siclac, y él salió con sus hombres a una incursión militar, y cuando llegaron entonces a la distancia vieron que de la ciudad salía una larga nube de humo, y cuando vieron eso, pues ellos comenzaron a correr para llegar a la ciudad, porque allí estaban sus familias, y cuando llegaron la sorpresa es que sus hijos no salieron a recibirlos, sus esposas tampoco, y la ciudad estaba en llamas, porque sus enemigos, los amalecitas, habían incursionado en la ciudad, la habían atacado, habían quemado la ciudad y se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Y dice la Biblia, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron
hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Se ha encontrado usted alguna vez así? Llorar hasta que le falten las fuerzas. Bueno, pero ¿quiénes eran estas personas que estaban con David y que lloraron de esa manera? Debo aclarar que no eran niños ni eran adolescentes. Eran 600 hombres guerreros, matadores de gigantes, matadores de leones y de osos, incluyendo a David, pero que ahora están llorando desconsoladamente hasta que les faltan las fuerzas. Eran hombres corpulentos, con espadas, con cicatrices en la cara y en el cuerpo de las batallas que habían ganado, pero ahora están llorando como niños asustados. Es que hay situaciones que quebrantan hasta el más fuerte. Hay circunstancias que le arrancan lágrimas hasta el más poderoso de los hombres. Y así están estos hombres. Y de repente entonces la tristeza de estos hombres se convierte en amargura contra David. Dice la Biblia, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Bueno, David cometió el error de no dejar ningún guerrero, ningún soldado para proteger la ciudad. Y cuando llegaron los amalecitas, pues se llevaron a sus mujeres y a sus hijos. Estaban cautivos. Ahora David siente como 600 pares de ojos lo están mirando con el ceño fruncido, y mientras lo miran se secan las lágrimas y toman piedras para matar a David a piedra. Las cosas no podían ponerse peor para David. Está viviendo lejos, está siendo perseguido por el rey Saúl, y ahora sus propios hombres que David había adiestrado. ¿Recuerdan cuando llegaron esos hombres? Eran 400, pero ahora hay 600, y llegaron con amargura de espíritu, endeudados y afligidos, pero David los tomó y con la ayuda de Dios los convirtió en los valientes de David. Esos que eran los cobardes de Saúl, ahora eran los valientes de David. David los había adiestrado, había hecho de ellos unos guerreros, pero de repente se van contra David, se levantan contra él, lo quieren matar, quieren ajusticiar a David, quieren dar tanta piedra a David que va David a quedar sepultado bajo las piedras, ahí como en una tumba de piedra. Pero David hizo algo que es lo que quiero transmitirles con la ayuda del Señor. Dice la Biblia, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David no había leído Efesios 6 como lo tenemos nosotros, pero el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, aún en una dispensación y una época diferente, estaba puesta para que David se fortaleciera. Ese es el secreto, mis amados hermanos, jóvenes, adultos, niños, ancianos, amigos. El secreto es que aún en los momentos que hemos cometido errores, el Señor se dispone para fortalecernos. Cuando más débil te sientas, cuando todo está en tu contra, cuando el camino se cierre ante ti, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el único camino que le quedaba a David y era lo mejor que podía hacer. Está huyendo de Saúl, sus familias están cautivas, está en una tierra distante y ahora sus propios hombres quieren matarlo. Todo está en contra, no hay salida, pero ahí estaba el Señor para fortalecer a David. Mas David se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Se refugió en Él, lo alabó, lo adoró, habló con Él, qué sé yo, sacó un momento. Mientras los hombres alistaban las piedras para matarlo, David aprovechó y se fortaleció en el Señor. Y Dios lo libró de ese momento, le dio la victoria. Por eso David va a cantar más adelante y va a decir,
Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, la fuerza de mi salvación. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dijo David, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico lo alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Señor, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. La salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en tiempo de angustia. Y David oraba de la siguiente manera: que cuando ya él fuera un anciano y los años llegaran, que él pudiera seguir anunciando que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El profeta Isaías también dijo: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y sigue proclamando el profeta Isaías: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y luego nos exhorta: confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová está la fortaleza de los siglos. Y el profeta Jeremías también dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, mi refugio en tiempo de aflicción. Y el profeta Nahum también proclama y dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y luego Habacuc cierra con aquellas palabras tan memorables: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. No ha existido ningún profeta, ningún apóstol, ningún hombre o mujer de Dios que no haya tenido que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos, por muy grandes que los veamos, por muy usados que hayan sido por el Señor, en algún momento tuvieron que fortalecerse en el Señor. Y el mismo Señor que los fortaleció a ellos es el que nos fortalece a nosotros. Cuando todos nos dejan, cuando las cosas van en nuestra contra, cuando nuestras fuerzas nos abandonan, es tiempo de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo tenía que presentar defensa de su caso ante el despiadado emperador romano. Pablo estaba anciano, los años le habían llegado, tenía muchas circunstancias en su contra el apóstol. En ese momento necesitaba a sus amigos, que alguno de ellos estuviera a su lado. 3 amigos, 2, a lo sumo 1. Alguno de tantos que habían sido bendecidos por este hombre al que Dios le había dado ese ministerio y esos dones tan maravillosos. Tal vez Pablo esperaba que alguien estuviera allí con él en el momento en que se enfrentara a ese león hambriento llamado emperador romano. Pero oiga lo que dice el apóstol. Escuche lo que dice el apóstol, este hombre a quien Dios usó tanto. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Estamos hablando de quién? Del apóstol Pablo. Ese hombre que Dios usó de tantas formas. Ese hombre al que Dios le dio un ministerio tan maravilloso. En el momento en que más necesitaba a sus amigos y cercanos, dice él: todos me abandonaron. Todos se alejaron.
Pero a ver, Pablo, estás exagerando. ¿Todos tus amigos te dejaron? Todos. Todos tus conocidos, los que Dios te usó para sanar, los que tú le llevaste el mensaje del Evangelio, no había ninguno contigo. Todos me desampararon. Pero Pablo, por favor, de pronto Lucas, el médico amado, está contigo. No. Bueno, tal vez Onésimo, aquel que tú ganaste para Cristo allá en una prisión, Onésimo tampoco. Pero tal vez esa pareja de amigos inseparables que expusieron su vida por causa del Evangelio junto a ti, Aquila y Priscila, no estaban Aquila y Priscila. Pero tal vez tus dos fieles discípulos, Tito y Timoteo, no estaba Tito ni estaba Timoteo. Y tu amigo Demas se fue amando este mundo. Pero tal vez aquel que tú llamabas mi compañero de prisiones, Aristarco también se fue. Y Epafras no estaba. Las autoridades de Asia que tú dices en una de tus cartas que eran tus amigos, no estaban mis amigos de Asia. No estaban presentes. No, ni la diaconisa Febe, ni Andrónico, ni Junias, ni Amplías, ni Urbano, ni Estaquis, ni Apele, ni Aristóbulo, ni su pariente Herodión, ni los de la casa de Narciso, ni Pérsida, ni Trifena, ni Trefosa, ni Rufo, ni Asíncrito, ni Flegonte, ni Hermes, ni Hermas, ni Patrobas, ni Filólogo, ni Nereo, ni Olimpas, y añada la lista de amigos. Pablo, todos te desampararon, todos me desampararon. Ninguno estuvo a mi lado. Por alguna razón que no sabemos, en ese momento de la vida y ministerio de Pablo, todo lo dejaron. Todo lo dejaron solitario. Está allí. Va a salir a enfrentarse al emperador de Roma, el hombre más sanguinario y con más poder humano en ese tiempo. Y no tiene alguien que le tome su mano. No tiene alguien que le diga, ánimo Pablo, aquí estoy, tu amigo Lucas. No, aquí está Timoteo, aquí estoy, soy Epafras, aquí estoy, soy Aquila o Priscila. No estaban. No estaba quien le dijera a Pablo, ánimo Pablo, aquí vamos a orar por ti. Todos me dejaron, todos me abandonaron. Así como David, todos se ponen en su contra. Está solo. Ese hombre que bendijo a tanta gente, o que Dios bendijo a través de su ministerio, está solo. Todos me abandonaron. No hay ninguno conmigo. No es exageración. Era un hombre muy sincero. Ninguno estaba con él. Hay momentos en que Dios permite, no sé por qué. Hay momentos en que Dios permite que todos se alejen. No me contestan el teléfono. O como dicen los muchachos, me dejan en visto. Todos te dejan en visto. No te contestan el saludo. Le mandas el sticker, el versículo, y no hay quien te conteste. Ese hermano tan querido que siempre te ayudaba, te bloqueó. Todos se han ido. Y cuando eso suceda, no es tiempo de resentirse, ni de amargarse con nadie. No es tiempo de renegar, es tiempo de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos me abandonaron, ninguno estuvo a mi lado, pero escuche lo que sigue. Escuche lo que sigue, que viene de parte de Dios para alguien. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Gloria a Dios. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No estaba Lucas, no estaba Timoteo, no estaba Tito, no estaba Epafras, no estaba Filemón, pero estaba el que siempre está cuando todos se van. El Señor quería enseñarle a Pablo y quiere enseñarnos a nosotros que aunque todos se vayan, Él nunca se va.
Aunque todo nos deje, en Él nunca nos dejará. Que aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Que aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Gloria a Dios. Este hombre tenía toda la autoridad para escribir lo que leímos al comienzo en Efesios 6. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué bueno es tener amigos. Qué bueno es tener hermanos en la fe. Qué bueno es tener esa persona que ora por nosotros. Qué bueno es tener esa persona que nos acompaña. Pero hay un momento en que por alguna razón se van. Pues si dejaron al apóstol Pablo, si abandonaron a semejante hombre de Dios, ¿qué no harán conmigo? ¿Qué no harán contigo? Por favor. Si dejaron solo a ese hombre que sus pañuelos se los llevaban y los colocaban sobre los enfermos y eran sanos, no porque el pañuelo tuviera ningún poder, sino porque el poder es de Dios. Si este hombre que entregó su vida al sufrimiento por Cristo fue abandonado y fue dejado solo en el momento más crítico de su vida, era simplemente para que él escribiera esto, para que algún día lo leyéramos en el siglo XXI, en el año 2020, en tiempo de cuarentena, para que alguien escuchara: todos me dejaron, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Qué maravilloso es poder sentir que Dios va con nosotros. Qué maravilloso es poder saber que hay uno que nunca me deja, que alguien va conmigo en el camino de la vida. Cuando estoy enfermo, cuando tengo salud, cuando tengo dinero, cuando no lo tengo, cuando hay cosas, cuando no las hay, Él siempre está ahí. El Señor estuvo a mi lado. Yo creo que alguien puede decir: el Señor está a mi lado y me da fuerzas. En estos días especialmente que no podemos reunirnos en nuestro lugar de predicación, en estos días en que suceden tantas cosas, el Señor está a mi lado, dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Qué linda oración, qué linda oración. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando todos lo desampararon, el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas. Qué maravilloso es saber que allí donde tú estás, allí donde tú te encuentras, en una sala, en una habitación, en una cama, en un lecho de dolor, quebrantado por la enfermedad, o bajo una traición, bajo una decepción de cualquier índole, ahí está el Señor contigo. Ahí está su poder. Puedes ahora fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya no están las voces del coro sonando, ya no están las baterías sonando. El predicador no puede poner su mano sobre mí para orar por mí, pero el Señor está a su lado, el Señor está a mi lado para darnos fuerzas, para fortalecernos en tiempo de angustia. Él está con nosotros, Él camina con nosotros. Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Escuche la voz de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré yo en la angustia. Iré a tu lado. Cuando todos te dejan, cuando todos te abandonan, cuando todos se sienten decepcionados de ti, cuando todos se sienten defraudados de ti, Él nunca se va a sentir así. Él está contigo, Él está a tu lado. Oro para que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Oro para que Dios te llene de valor,
y que la supereminente grandeza del poder de Dios actúe ahora en tu vida. Padre eterno, invoco tu glorioso poder, Señor. Invoco la supereminente grandeza de tu poder sobre la vida de todos aquellos que reciben esta palabra, Señor. Invoco tu supereminente grande poder, Señor, para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu. Fortalécenos, Señor, en el poder de tu fuerza. Fortalécenos en medio de la debilidad. Oh Señor, multiplica nuestras fuerzas en ti, que podamos sentir tu fortaleza, el poder de tu Espíritu levantándonos, renovando nuestra fe, afirmándonos en tus caminos, allá en la soledad, allá donde hay un hombre, una mujer en soledad. Tal vez dice, no tengo nadie a mi lado, pero tú estás ahí, cerca de él. Oh Señor, te pido que le toques ahora por el poder de tu Espíritu. Extiende tu poder sobre ese hombre, sobre esa mujer, sobre esa familia, sobre ese niño, sobre ese joven. Oh Dios, tú vives. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y fui librado de la boca del león. Y sé que Él me guardará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Oh, aleluya, aleluya, aleluya.